Para algunos, narraciones terroríficas son una colección de 76 números que pueden cotizar por lo menos a $100 cada uno. Para nosotros son un testimonio de mucho más valor, porque nos permiten reconstruir la historia del interés por el horror y lo fantástico a través de 2 continentes. Esta noche, con la guía del abuelito Pedro Porcel, nos aproximaremos a narraciones terroríficas y algo más. Ajustarse cinturones de seguridad, apagar móviles y cualquier otro nexo con el presente. Estamos por inicializar Cineficción Radio Time Travelers. Escudriñando el pasado presente del universo del terror y lo fantástico. Cineficción Radio Time Travelers. Por el éter de Metroficción Radio. Textos: Darío Navia. Relatos: Chucho Fernández. Locución: Miriam Nancy Rojas. Producción general: Juan Carlos Moyano. Respaldan Estudio Iacona, Registro de Marcas y Patentes. La Bitácora, Gastrobar y Cervecería. Densas nubes habían cubierto la luna. Profundas tinieblas invadieron los campos, borrando desniveles y obstáculos. Las alambradas que defendían las 2 líneas de trincheras, separadas por apenas 200 metros de tierra de nadie, vibraban a impulsos de la brisa nocturna, cargada de las húmedas emanaciones del Tajo. A veces un disparo suelto punteaba en rojo la línea enemiga. Algún cohete luminoso ascendía silbando hacia el firmamento para estallar en una bola de luz que lentamente bajaba hacia el suelo, obligando a los centinelas a acurrucarse en el fondo de sus refugios hasta que el silencio y la oscuridad volvían a reinar. Pocas horas antes, el sol, al ocultarse, había recortado con sus rayos dorados los lejanos edificios de la imperial ciudad de Toledo. La población estaba ahora en tinieblas para impedir posibles ataques nocturnos. Lluvia tendremos, refunfuñó un hombretón de curtido rostro con gorra en la que se percibía la estrella de los comisarios políticos del ejército. La blasfemia que el miliciano al lado del comisario prorrumpió fue contestada con un disparo. La bala silbó lejana y los demás, que arrebujados en sus capotes comían el helado rancho que acababan de traerles, sonrieron. En ese momento, un voluntario, un joven reclutado contra su voluntad en el ejército, se atrevió a intervenir. A mí la verdad no me parece bien eso de ofender a Dios ni a los santos. Ahora fue el comisario que respondió riendo, pues ya había paseado a más de 50 creyentes. Vamos, ¿es que tú crees en esas idioteces? El muchacho tuvo que hacer un esfuerzo para que el temblor de sus manos no le traicionara. No, ¿qué voy a creer? Pues entonces, ¿por qué hablas? Preguntó el comisario, acariciando la culata de la pistola, que le sirviera para sus escarmientos.
Pues parece como si también nosotros creyéramos en esos santos, pues no es lógico ofender a algo que no existe. Me parece que tú eres facha. Sí, claro, y por eso estuve en el asalto del cuartel de la montaña y en el de Guadalajara, donde por poco me liquidan. En cambio, muchos que yo conozco y que ahora andan por ahí luciendo galones, se estuvieron mientras tanto bien quietecitos en sus casas, esperando a que los demás les hiciéramos el trabajo. El comisario, que era uno de esos héroes de última hora, recién había salido a calmar sus cobardes ansias de sangre para formar pelotones de fusilamiento. ¿Lo dices por alguno de nosotros, compañero? El joven voluntario, que ni había estado en el cuartel de la montaña ni en Guadalajara, pero conocía perfectamente a los hombres que le rodeaban, respondió enseguida: No, si no sois de esos. Es que yo también estuve en el cuartel de la montaña, ¿no me viste? No recuerdo. Sucedieron tantas cosas aquel día. Uno de los guardias habló para distender el clima. No hablemos tanto y preparemos un refugio decente para esta noche. En cuanto empiece a llover, ni Dios para aquí. El comisario consultó su reloj. Faltaba media hora para que llegara el relevo. Otro miliciano sugirió ir a dormir a la ermita de Todos los Santos. El comisario asintió. Ya empezaba a lloviznar cuando los 15 hombres que guarnecían el puesto salieron a campo abierto, dejando tras ellos la trinchera. Caminaron durante un cuarto de hora hasta llegar a la ermita de Todos los Santos. Recién emprendíamos camino para pasar la noche en aquella vieja ermita. Relato de José Mallorquí, publicado originalmente en el número 10 de la revista Narraciones Terroríficas, allá en 1939. Dicen algunos estudiosos que el género del terror surge con fuerza en épocas de crisis. Narraciones Terroríficas fue la primera revista pulp de terror publicada en el idioma de Cervantes, pero se publicó en la Argentina. ¿Qué clase de crisis teníamos como para promover interés por el miedo y por lo macabro? Esta noche, último programa de la temporada, estos dos time travelers, Chucho Fernández y Darío Labia, se ponen al día de novedades críticas a través de las páginas de Narraciones Terroríficas. Abanico de colecciones. En 1939, en Argentina, Editorial Molino ofrecía una vasta oferta de títulos y colecciones. Además de las emblemáticas famosas novelas y la colección Molino, en su fondo editorial encontrábamos cuentos de hadas, libros de fábulas, mis primeros cuentos, historia y leyenda, la colección Marujita, aventuras de Guillermo, la colección Hombres Audaces, la novela deportiva, la colección Violeta y la célebre biblioteca Oro con sus líneas azul, amarilla y roja. ¿Qué género creen que falta en este abanico polirrubro? Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror: Camauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original,
y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. Antecedentes de narraciones terroríficas. En 1938, Universal, ya no conducido por el señor Laemmle, había observado la buena repercusión de una sala que había tenido la original ocurrencia de ofrecer en triple programa viejas copias de Drácula de 1931, Frankenstein del mismo año y El hijo de Kong de 1933. En consecuencia, mandó a echar y distribuir nuevas copias de Drácula y Frankenstein. El interés despertado justificó el rodaje de una secuela, Son of Frankenstein, con Boris Karloff, Basil Rathbone y Bela Lugosi, estrenada en enero de 1939. Esto reinició en Hollywood la producción de cine de horror, ausente desde 1936. En Argentina, la repercusión del doble programa de Drácula y Frankenstein fue mínima, pues se vio recién a partir de 1940 y solamente en cines de barrio. Así que El hijo de Frankenstein, que llegó a nuestras pantallas en abril de 1939, fue el único precedente masivo antes del lanzamiento de narraciones terroríficas. ¿Qué interés podía tener el público argentino por el género? He ahí la cuestión. Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror. Muchos estudiosos argentinos e hispanos han tocado el tema de Editorial Molino, difusora de cultura popular y de literatura pulp, pero la mayoría recae en ligeros errores, unos por desconocer contextos específicos de España y otros por subestimar el alcance de las publicaciones impresas en Argentina. Para conocer la justa, leemos al venerable Pedro Porcel, el abuelito, en el capítulo 4 de Viñetas Infernales, 100 años de cómic de terror, publicado en 2023 por Desfiladero Ediciones. Estamos en la edad de oro del pulp en España. Aunque años antes de la guerra, el formato conoce el éxito con colecciones policiales como la novela Aventura y Hombres Audaces de Editorial Molino, es en la década de los 40 cuando se multiplican títulos y temáticas sin que haya editora dedicada a lo popular que quede al margen. Excepto la ciencia ficción, que no se hace masiva hasta más tarde, el pulp abarca todos los géneros, desde el western al suspense, pasando por la aventura clásica. Con la lectura erigida en uno de los principales medios de ocio, los empresarios del sector intentan hacerse con una parte del pastel. Aunque quien se sitúa en cabeza del sector es Germán Plaza, que a través de su sello Ediciones Clipper publica las novelas de El Coyote de José Mallorquí y El Encapuchado de López Hipkiss, otras firmas no le van en saga. Bruguera, con una amplia experiencia prebélica en el campo del folletín, cuando se llamaba Gato Negro,
triunfa con el personaje de Pedro de Brigode, el pirata negro. Molino, pionera en este campo, continúa publicando algunos de sus títulos de los años 30, como la serie de Hombres Audaces, que reúne a las estrellas norteamericanas: La Sombra, Doc Savage, Pete Rice y Bill Barnes. Su editor, Pablo Molino Mateus, marcha a la Argentina cuando comienza la Guerra Civil, estableciendo en Buenos Aires una filial cuya actividad se desarrolla en paralelo a la española. Es allí, en junio de 1939, cuando publica el primer volumen de narraciones terroríficas, el primer pal de miedo en lengua castellana. En esta cabecera, que en un principio se nutre de clásicos como Bram Stoker o Edgar Allan Poe, junto a relatos procedentes de la tradicional Weird Tales norteamericana, es donde se dan a conocer por primera vez al lector hispanoparlante autores como H.P. Lovecraft o Robert E. Howard, cuyo relato Palomas del Infierno inaugura la colección. La mecánica de edición es curiosa, pues la revista se confecciona en Barcelona bajo la dirección de José Mallorquí, que se encarga de seleccionar y traducir el material de Estados Unidos, mientras Joan Boquet dibuja unas portadas calcadas de otros magazines, pero desprovistas de sexo y violencia. Cuando todo está listo, se envía a Argentina, donde la publicación se imprime y distribuye, tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica. A España llegan con cuentagotas unos pocos ejemplares, hasta el número 20 aproximadamente, que conocen una limitada difusión antes de que la censura tome cartas en el asunto y deniegue el permiso de importación. Así, pese a su brillante confección, la huella que deja la publicación es casi inexistente, dado que la contribución nacional se limita a unos pocos relatos escritos por el propio director, José Mallorquí, y su posible influencia en el modo de entender el género de terror en España es rápidamente abortada por las autoridades franquistas. La revista sigue apareciendo durante años en Argentina, vertiendo al castellano cuentos procedentes de Horror Stories, Sinister Stories o Terror Tales, títulos emblemáticos del llamado Shadow Pulp, cuya calidad no es compatible a los publicados durante la primera etapa. En marzo de 1952, luego de publicarse su número 76, Narraciones Terroríficas, deja definitivamente de aparecer. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com.
Dice el abuelito, Narraciones Terroríficas fue la primera revista pulp en nuestro idioma abocada exclusivamente al relato de miedo y terrorífico. En aquella época el público masivo aún se entretenía con la buena lectura. El terror era un ingrediente más de una torta de muchas porciones y gustos. Pero ¿alcanzaba el público aficionado al género como para justificar la publicación de una revista por entero dedicada a ello? En Argentina, tal vez no, pero la percepción cambia si nos paramos en la península ibérica. Ese sí era un terreno fértil para el terror y lo macabro. Es más, algo tumefacto se estaba cocinando. Un clima de catástrofe se avecinaba y los titulares de los diarios de Buenos Aires así lo vaticinaban. La percepción de José Mallorquí estaba acertada. Narraciones Terroríficas se mantuvo en los kioscos durante todo el período de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra y llegó hasta principios de los años 50, casi 13 años de andadura. Cineficción Radio. Aquí en 24/7, domingos 20 horas. Con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires, Argentina. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a la nación agresora, dando origen a lo que el abuelito denomina la Segunda Carnicería Mundial. En Hollywood, nuestro querido género de horror resurge primero tímidamente a través de producciones menores, más tarde con todos los estudios grandes y chicos volcados a producir películas del género. Y a partir del 7 de diciembre de 1941, cuando Estados Unidos entra abiertamente en la conflagración, el terror llega para quedarse. De vuelta en circulación. Desde los kioscos, la revista Narraciones Terroríficas ofrecía un modesto refugio de horror imaginario ante el horror de la realidad. A continuación les ofrecemos la conclusión de En aquella vieja ermita, relato de José Mallorquí incluido en el número 10 de Narraciones Terroríficas, publicado en Buenos Aires en noviembre de 1939. Cuando la columna de Riquelme avanzó hacia Toledo, allá por los últimos días de julio, el santuario fue despojado de todo cuanto de valor contenía. Los retablos y los bancos se quemaron alegremente. Se fusiló la antigua imagen de Cristo y la capilla quedó convertida en garage. Más tarde, en septiembre, ante el avance de las tropas nacionales hacia Madrid, la ermita quedó abandonada. El comisario encendió una linterna eléctrica. Luego, con los restos de un confesionario, mandó a encender fuego. Se sacaron conservas, vino y coñac y la noche prometió pasar alegremente. Afuera llovía a baldes, ahogando las canciones de los milicianos. Uno de ellos inició una improvisada danza con saltos y patadas hasta que se detuvo en seco, mirando al suelo que acababa de pisar. Sonaba hueco, como si hubiera una tumba vacía. Uno de los muchachos, con el rostro lleno de cicatrices, sugirió: podría no estar vacía y tener un muerto cargado de joyas.
La codicia de todos se despertó. Al siguiente momento, todos menos el voluntario y el comisario empezaron a limpiar de tierra el suelo. Al fin descubrieron una amplia losa de mármol gastada por los pies de numerosas generaciones de fieles. El de las cicatrices lideró el grupo que, munido de machetes, buscó las junturas de la piedra y recién, a la media hora, la movían y levantaban. Parecía de una tonelada. Descubrieron un ataúd de tamaño regular, cubierto de polvo, junto a otro más pequeño. Un rato después, ambos ataúdes eran retirados y llevados junto a la hoguera. Todos tenían prisa por ver el contenido de los féretros, pero las tapas estaban soldadas y tardaron más de 1 hora para levantarlas. Al abrirlas, por fin, los milicianos, a pesar suyo, retrocedieron unos pasos. El ataúd mayor contenía el cadáver momificado de un hombre de unos 40 años, con traje bien conservado, amarillenta golilla, jubón de terciopelo negro, calzas acuchilladas y altas botas de cuero. Sobre el pecho lucía la roja espadilla de Santiago y al cinto una oxidada espada toledana con puño de plata. Pero ni en los dedos ni en el traje tenía joyas. El comisario lo observó. A este fiambre lo limpiaron y a sus herederos. El otro ataúd contenía los restos de una mujer joven. Su tez parecía tener aún los colores de la vida. Su vestido era de terciopelo negro. En las manos, cruzadas sobre el pecho, tenía 2 anillos de oro y piedras preciosas. Del cuello pendía una gruesa cadena, también de oro, con un camafeo de marfil. Uno le quitó la cadena para observar de cerca el camafeo. Tenía un retrato de un hombre de perilla y aguileño perfil. En el reverso, unas palabras. A mi muy amada esposa Beatriz, de Fernando, Madrid, 1610. En un momento le habían despojado a la muerta de todas sus joyas y hasta de un crucifijo de plata pendiente de un rosario con cuentas de ébano que llevaba a la cintura. Ante la pregunta de un miliciano acerca de los cuerpos, el comisario ordenó: Ponerlos contra la pared nos servirán para tirar al blanco. El voluntario iba a decir algo, pero se contuvo. El caballero y su esposa fueron colocados contra una de las viejas paredes de la ermita, donde 300 años atrás habían sido enterrados. Los milicianos sonrieron satisfechos. Mientras el voluntario, inquieto, luchaba contra sus deseos de terminar aquella macabra burla, el de las cicatrices volvió a tener una idea. Voy a levantarle las sayas a esa tía para verle las formas. Sin poder contenerse más, el voluntario intervino. ¿No os parece que ya hemos hecho bastante? 2 milicianos avanzaron hacia la mujer. El más atrevido empezó a levantar las largas faldas, pero de pronto se detuvo y con los ojos dilatados de horror se volvió hacia el caballero. Pegó un grito y retrocedió. ¡No! ¡No! 15 quedaron inmóviles, sin dar crédito a sus ojos. Al fin el comisario empuñó su pistola y la disparó hasta vaciar el cargador. Era inútil. Nada podía interrumpir el avance del ser que, espada en mano y con paso lento, se dirigía hacia los que habían turbado su póstumo reposo. Un alarido salvaje rasgó el silencio que siguió a los disparos.
El miliciano que se había atrevido a poner la mano en la basquiña de la muerta cayó al suelo atravesado el corazón por la oxidada espada toledana. El otro miliciano que había ido a ayudarle se desplomó. Su corazón había cesado de latir. El ruido de los cerrojos de los Mausers precedió a los estruendos. La pergaminada piel y los huesos del caballero de negro saltaban al impacto de las balas, pero no bastaban para contener su avance ni el áspero roce de su hoja en la carne de los milicianos. Caían pronunciando con acento de súplica el nombre de su creador. Al fin solo quedaron el comisario y el voluntario. Ambos quisieron huir, pero lo mismo que a sus compañeros, una misteriosa fuerza parecía atenazarlos allí. El comisario, cayendo de rodillas y agitando su inútil pistola, suplicó: ¡No, no! ¡Por el amor de Dios, por la Virgen! El caballero, con el rostro casi destrozado por las balas y la ropa hecha jirones polvorientos, avanzó paso a paso, rígido, con la espada chorreando sangre. Al llegar al comisario la levantó y muy lentamente, la hundió en el pecho del asesino que se derrumbó junto a la tumba vacía. En aquel instante un trueno ensordecedor conmovió la ermita. El caballero abrió los ojos y miró fijamente al voluntario, llegando sus pupilas hasta el pequeño escapulario que el joven llevaba junto al corazón. Durante unos segundos, que parecieron siglos, muerto y vivo se contemplaron. Al fin el caballero, sin perder su rigidez, se volvió muy despacio y empezó a andar hacia su mujer. El voluntario, sintiéndose ahora libre de sus invisibles ataduras, santiguándose, corrió y corrió lejos de ese lugar. A las 2 de la madrugada, un centinela nacional oyó unos precipitados pasos que se aproximaban. Cogió una granada de mano y gritó el quien vive: ¡Viva España! Contestó una voz ahogada. Poco después el capitán de la compañía vio entrar, precedido por un centinela, a un hombre joven pero de cabellera enteramente blanca que decía cosas incoherentes acerca de un caballero, de una mujer y de 14 hombres que habían caído atravesados el corazón por una hoja de acero toledano. Gracias por viajar con Cineficción Radio Time Travelers. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Locución: Miriam Nancy Rojas. Producción general: Juan Carlos Moyano. Cineficción Radio Time Travelers. Domingos 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver por el canal de YouTube de Cinefanía. Se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Respaldan Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Tu día es hoy. Disfrútalo en la Bitácora Gastrobar y Cervecería. Avenida Santa Fe 1602, Martínez, Buenos Aires. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Y adiós, fantasma.